ese líquido con proteína o vitamina, nutrientes, con sal, con líquidos, porque también se mezcla con el líquido aceitoso ya, de la glándula de meconio, que tiene funciones que vamos a hablar más rápido. Ahora, nosotros les encontraremos de momento, ¿no?, que esta es la glándula lagrimal, ahí lo tienes, ¿ya? Voy a recordar a la glándula lagrimal, ¿ya? Lo que más me interesa es la situación. Yo sé que este órgano se parece prácticamente, a una glándula, pues una glándula esófaga. Y les cuento que la lágrima, les adelantaré que va a producir, es isotónica al plasma. Ahora, quiero recordarles que está formado por dos porciones. Tiene dos porciones. ¿Quién es el culpable para dividir estas dos porciones? El más importante lo conozco. Aquí está, se los voy a dibujar. Y se llama... tendón aponeurótico, el músculo elevador o el músculo elevador del párpado superior se llama. Ahí está pintado de celestito. Sí, el músculo elevador del párpado superior. Ese músculo ya lo está dividiendo en dos segmentos. ¿Cuáles son esos dos segmentos? Escuchen. El que se encuentra por encima de él es la porción orbitaria, se llama. Se llama así porque se encuentra ya alojado en parte, alojado en la fosita lagrimal del hueso frontal, del techo de la órbita, porción orbital. ¿Ya? Y la otra porción que se encuentra debajo de ella, aquí está, y en este corte aquí también lo vamos a colocar, vamos a simular. Listo. Se llama la porción palpebral, porque se encuentra en el párpado superior. ¿Listo? ¿Ya? Lo vamos a ubicar especialmente en la parte superolateral del párpado superior. Eso. Bueno, ahora yo quiero recordar un poquito cada uno de ellos, lo que más nos va a interesar, ¿no? La porción orbitaria es mucho más grande, ¿sí? Y de esa forma ovoidea. Ahora voy a recordar su eje mayor, la dirección del eje mayor. Acá me voy a dirigir, ¿sí? Está dirigida hacia, ya, escúchenme, hacia lateral, atrás, hacia atrás y lateral, el eje mayor. Entonces, vuelvo a insistir, ¿sí? Se orienta en sentido posterolateral, el eje mayorcito. Excelente. Ahora, quiero más o menos recordar la configuración externa de esta porción orbital. Nos presenta una cara superior, ahí lo tienes, ¿listo? La carita superior, díganme, convexa, ¿con quién se relaciona? Más que se aloja en la fosita lagrimal, así de sencillo, ya está. Ahora, si tiene una cara superior, ¿tendrá una cara inferior? Muy bien. Algunos a la cara superior le dicen superolateral. Como es convexa, mira justamente arriba y lateral. La otrita, inferomedial o inferior, ¿con quién se relaciona? Pues con la porción palpebral. Antes, ¿con quién? Mucho cuidado. ¿Con quién? Correcto, con el elevador del párpado superior, con esta expansión aponeurótica. ¿Sí? Muy bien, ya está. Ahora vamos a recordarles lo más elemental, ¿ya?, de la porción palpebral. La porción palpebral también nos va a presentar dos caritas, ¿ya? También dos bordecitos y dos extremos, pero no es tan importante recordar que las caras sí. La carita inferior me está interesando, ¿sí? Antes, carita superior. Antes de la inferior, vamos a la superior, ¿ya? Les voy a recordar nuevamente al tendón, ¿ya?, aponeurótico del elevador del párpado superior.
Ya está. Con él se relaciona, con esta expansión fibrosa, lo más importante. También se dice el recto superior, no quiero complicar, díganme solamente este musculito, esta aponeosis, de ese musculito. Muy bien, ahora sí, vamos a lo más importante. La cara inferior, mucho cuidado con quién se relaciona. Me voy a esta imagen, ¿con quién creen que se va a relacionar? Es con la conjuntiva. Pero más que la conjuntiva, ¿con quién? Con el fondo de saco conjuntival superior. Eso me interesa. La carita inferior entonces entrará en relación con el fondo de saco conjuntival superior. ¡Qué lindo! ¿Y por qué será eso? ¿Ya? ¿Saben? Porque los conductos principales, me interesan los principales de la glándula lacrimal. ¿Ya? 3 a 5 son. Hay también accesorios. ¿Ya? A eso solamente los nombres. Me interesan los 3 o 5 conductos principales que nacen acá en esta porción orbitaria, luego atraviesan, escúchenme, la porción palpebral y entonces hacen camino por las fibras del menor aponeótico del elevador. Muy bien. Ahora, una vez que atraviesan la porción palpebral, ¿dónde creen que van a desenfocar? Ahí lo tienen, a nivel del fondo de saco, ¿sí? Conjuntival superior. Ahí drena la lágrima que han producido. Ahora, si nosotros queremos comparar su aspecto de esta glándula, es similar a las glándulas salivales, que eso no se van a olvidar. Es similar a las glándulas salivales, ¿sí? Si queremos recordar sus medidas en conjunto, vamos a decir más o menos que su longitud, que es paralelo al eje, aproximadamente 20 milímetros. Su diámetro transversal, unos 10 milímetros. Su altura, 5 milímetros. Ahora, les voy a recordar, ¿ya?, que no solamente vamos a decir que existe esta glándula lagrimal para secretar la lágrima. No. Hay también glándulas, ¿ya? Perdón, la lagrimal. Hay también glándulas lagrimales accesorias. ¿Están entendiendo? ¿Ustedes creen que en el párpado, por ejemplo, inferior, no se fabrica lágrima? ¿Se fabrica lágrima? Se fabrica. ¿Por qué? Porque tanto, ¿ya?, en el párpado superior y en el párpado inferior, aparte de esta glándula principal lagrimal, hay glándulas accesorias presentes también están, que producen también lágrima, ¿ya? El 10% del total, porque el 90% ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? La glándula lagrimal principal. Está en el texto, que ha aumentado todo esto, no se preocupen, pense tranquilo. ¿Ya? Ustedes ya saben, una semana antes vamos a sortear 10 temas. Listo. Ahora, que quiero seguir recordando, porque no ha terminado esto. Ahora, miren, la vía lagrimal. Ahí está la vía lagrimal. Es decir, la lágrima que se ha producido tiene que dirigirse del ángulo superolateral al ángulo medial. De lateral hacia medial, ¿sí?, va la lágrima, gracias al movimiento de los párpados, ¿sí? Entonces, la lágrima ahora tiene que ingresar a la vía lagrimal y llegar hacia las fosas nasales ya casi evaporadas. Ese es el trayecto, ¿ya? El rebalse a nivel de la concha medial prácticamente no es lo que llamamos nosotros las lágrimas de llanto. Pero de igual manera vamos a conocer los tres tipos de lágrimas, ¿no? Vamos a conocer la constitución de qué está formado las partes de la lágrima, ¿sí? Y tipos de lágrima, o capas, perdón, las capas de la lágrima. Ahora sí, les recordaré esta partecita, por favor, estén atentos. Miren, estos se llaman, ¿ya?, conductos lagrimales, ¿ya?, superior e inferior, o canalículos también se conocen, superior e inferior. Escúchenme, ¿ya? De igual manera, los dos se van a unir, pero antes, ¿dónde se originan? ¿Cuál es la apertura de estos canalículos? Buenas tardes.
Entonces quiero recordar a los famosos puntos lagrimales, que siempre están abiertos. ¿Qué pasaría si están cerrados por infección? La lágrima rebasa por acá y vamos a hablar de una papiocistitis, la inflamación de las vías lagrimales, del saco lagrimal, de los puntos lagrimales o de los puntos canalículos, ¿ya? Y del conducto lacrimosal, una papiocistitis. ¿Listo? O infección. Pero a mí ahora me interesa hablar de la anatomía. Vuelvo a mostrarles dónde se encuentran los puntos lagrimales. Ahí está, aquí está. ¿Esto qué se llama? Borde libre de los párpados, borde libre. Entonces, hay dos puntos lagrimales, uno superior y otro inferior, correspondiente a cada párpado. Estos puntos lagrimales, ahora te muestro más hacia atrás, te voy a mostrar. ¿Ya? Aquí está, ¿sí? Ahí lo tienes, el punto lagrimal. ¿Dónde se encuentran así todos los puntos lagrimales? Repito, en el borde libre de los párpados. ¿Ya? ¿Sí? Acuérdense que en el borde libre de los párpados, donde están implantadas las cejas, es la porción ciliar. ¿Ya? Y donde se encuentran los puntos lagrimales, ya es la porción lagrimal. Ahí los vamos a encontrar. De la comisura, andate, de la comisura en medial, los párpados, andate casi medio o 6 milímetros. Los vas a encontrar prácticamente a estos. ¿Ya? Solo recordarles que el puntito, escúchenme, ¿ya? Superior con el inferior, ¿sí? Cuando cerramos los párpados, ya se van a superponer, es decir, no van a chocar. Es decir, que hay 1 milímetro de distancia en relación el superior con el inferior, ¿no? Uno se encontrará un poco más hacia afuera y el otro un poco más hacia adentro. ¿Listo? De la comisura medial. Entonces se superponen cuando cerramos los párpados. Ahora, les voy a recordar realmente, ¿sí? A ustedes, nuevamente, ahí lo tienes. De los puntos lagrimales nacen estos canalículos, superior e inferior. Bonito. ¿Ya? Ahora, escuchen. Cada canalículo, miren, ya tiene dos porciones. Una porción vertical y una porción horizontal. Porción vertical, porción horizontal. Solo que la porción vertical del superior es verticalmente hacia abajo y del inferior verticalmente hacia arriba. ¿Están entendiendo? Ahora, miren, desde su origen, ¿dónde se dirige? De lateral hacia medial. ¿Sí? De lateral hacia medial. ¿Listo? Yo quiero recordar, en primer lugar, ya, el segmento vertical de cada uno de ellos. Me gustaría en este momento dibujar los segmentos verticales. Y les cuento que el segmento vertical, antes, ¿cuánto creen que miden los canalículos o conductos lagrimales? ¿Cuánto? Una idea. 1 centímetro miden. Eso quiero que sepan. 1 centímetro miden. Cada uno de ellos. ¿Verdad? Sí. Pero ¿saben qué? Como les dije, que tiene dos segmentos cada uno de ellos. La porción vertical y la porción horizontal. Vea esta. Bonito. La porción vertical es la de menor longitud. ¿Han entendido? La de menor longitud. Si tenemos 10 milímetros, hablamos más o menos ya 1 a 2, pequeño es la porción vertical. ¿Ya? Ahora, en la porción vertical vas a encontrar la porción del infundíbulo. Escuchen eso, como embudo. En la porción vertical. ¿Qué significa? Que los puntos lagrimales, ya el comienzo del canalículo está dilatado. ¿Sí? Si tiene la forma de un embudo, su parte distal será la parte más estrecha. ¿Han entendido? Entonces, insisto, para mí 1 más 1 es 2. ¿Ya? El segmento vertical de los canalículos es igual al infundíbulo. ¿Están entendiendo? Ese infundíbulo, por tanto, tendrá una parte ancha y una parte estrecha. La parte estrecha o distal de ese infundíbulo del segmento vertical se lo conoce con el nombre de angustia. ¿Han
significó angustia, ¿sí? Y que su diámetro, escuchen, es 0,1 milímetro, la parte más estrecha. Entonces, cuando hay obturación de la vía lagrimal, entonces, para poder canalizar, ¿dónde puede tener problemas? A nivel de la angustia. ¿Me han entendido? Bonito. Ahora, la parte horizontal, ¿sí? De la vertical, vamos con la parte horizontal. Ahí está, horizontal. Es así, mide mucho más. Su diámetro es pues más de 1 milímetro, de 0,1, estamos hablando, ¿sí? 0,2, 0,3 milímetros, ya, mucho más gruesito, ya, el diámetro. Pero a mí me interesa la longitud. Si aquí el sector del infundido, segmento vertical, de 2 a 3, el resto será pues, entonces 6 a 7 milímetros será la porción horizontal. Excelente. Estas dos porciones horizontales se van a unir para formar el canalículo común. Escúchenme, ese común desemboca ¿dónde? En la pared lateral del saco lagrimal. Excelente. Relaciones. Quiero saber las relaciones. ¿Ya? Para ello vamos a recordarles a este músculo. ¿Cómo se llama este músculo? Orbicular. Ese me interesa. ¿Ya? También me interesa este ligamento, que no es nada menos un fascículo del tarso. Entonces, el tarso, ¿sí? Superior e inferior, medialmente y lateralmente, acuérdense que se continúa como ligamento palpebral medial o lateral. Me interesa el ligamento palpebral medial. ¿Ya? ¿Por qué? Quiero recordarles entonces, a ustedes, ¿ya? Que este sistema canalicular que acabo de hablar, ¿ya? La porción vertical, especialmente la horizontal y la común, se encuentran, escuchen, ¿sí? Por detrás del ligamento palpebral medial del tarso. ¿Están entendiendo? Bonito, por detrásito, ¿sí? Pero algo que me llama la atención, lo rodea un músculo del orbicular, una porción del orbicular. ¿Se acuerdan del músculo de Horner? Eso, la porción lagrimal lo está rodeando. Por eso la contracción del músculo de Horner, la porción lagrimal, es el que va prácticamente lograr que la lágrima, es decir, dilatará los puntos lagrimales, ¿ya? Su contracción dará lugar a que la lágrima fluya por estos conductos y comprima a este saco y vacía la lágrima. Entonces, entiendo ahora por qué ese músculo lagrimal de Horner es importante, su contracción para el drenaje de la lágrima por la vía lagrimal. ¿Por qué? Porque se encuentra alrededor de quién? De la vía lagrimal. ¿Sí? Entonces, la vía lagrimal, antes que desemboque en este saco, se encuentra en el espesor todavía de los párpados. Repito, detrás de lo que es el ligamento palpebral medial, lo rodea, ¿qué cosa? La porción lagrimal del músculo orbicular, ¿ya? Del orbicular, ese Horner que llamas. Ya está. Ahora vamos a recordar, ¿qué se llama esto? Saco lagrimal. ¿Ya? ¿Es también un conducto? Pues un conducto. Muy bien, ahí está. Aplanado en sentido transversal. Actúa como un reservorio de quién? De la lágrima, como un reservorio. Entonces, para que una vez que la lágrima llega acá, tiene que vaciarse, ¿ya? Gracias a quién? A la contracción, especialmente del músculo de Horner, o la músculo lagrimal. ¿Se lee? Ahora, yo debo recordarles a ustedes, voy a volver atrás, ¿ya? Bonito. ¿Dónde se encuentra alojado? ¿Dónde estará alojado? En la fosita del saco lagrimal se llama, ¿correcto? Especialmente ¿qué hueso? Un músculo lagrimal. Es decir, el canal del saco de las lágrimas que hemos avanzado en morfología. ¿Sí? Si no se acuerdan, digan entre el tendón reflejo. En otras palabras, mejor hagamos esto. ¿Ya? Vean, la cara medial
cara medial, ¿sí? El saco lagrimal se aloja justamente en el canal óseo del saco lagrimal, formado por la apófisis ascendente del frontal y se acuerda por el lagrimal, un canal, su lecho óseo. ¿Ya? Ahora, eso es un cara medial. Por delante, mucho cuidado, ¿quién se encuentra? El tendón directo. ¿De quién? Del orbicular de los párpados. Y detrás de este saco lagrimal, ¿quién creen que se encuentra? El tendón reflejo. ¿También de quién? Del orbicular de los párpados. Entonces, entre esos dos tendones, acuérdense que el tendón director, ¿ya? Sus fibras están mezclados con quién? Con el ligamento palpebral medial. Muy bien, ¿ya? Lo está separando de la parte carnosa del auricular y de la piel, ¿ya? En cambio, el tendón, escúchenme, el tendón reflejo que está detrás de él, lo separa del músculo deforme, especialmente, del músculo deforme. Tiene un extremo superior, vean, ¿sí? Cerrado, en fondo de saco. Esto se llama fornix. Su extremo inferior, ya su extremo inferior, se va a continuar con el conducto lacrimonasal. Ya está, así de sencillo. ¿Están entendiendo? Con el conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal que hemos avanzado nosotros, hemos avanzado óseo, ¿sí? Recuerden que son los siguientes huesos: el maxilar superior, el hueso ulnis, ¿verdad? El cornete inferior, ¿ven? Insisto, maxilar superior, ulnis, cornete inferior. En osteología he explicado cómo se forma la parte ósea. Ahora, este conducto, ¿no?, tiene por dentro a la parte mucosa. Sí, a la parte mucosa. ¿Continuación de quién? De el saco lagrimal. Muy bien. Pregunta: ¿dónde desemboca su orificio inferior? De la parte mucosa de este epitelio. En el meato inferior. Extremo anterior del meato inferior. Muy bien, yo ya sé eso. Justamente a 1 centímetro por detrás del extremo anterior del cornete inferior también. Ya. Ahora, yo les comento, si nosotros vamos a la vía, escúchenme, la mucosa de la vía lagrimal, de este canal, del saco de las lágrimas, del común, de los canalículos superior e inferior, de los puntos lagrimales, la mucosa, esa mucosa o epitelio, es irregular. ¿Por qué es irregular? Por la presencia de pliegues. ¿Están entendiendo? Pliegues. Esos pliegues llamados válvulas. Entonces es irregular. Hay varias válvulas, unas constantes, otras inconstantes. La válvula de Rosemuller, la válvula de Holtz, la válvula de Bogdaletsch, hay varias, ¿sí? Por lo tanto, aquí no vamos a repetir, porque para comenzar, el único que voy a hablar, una válvula, ¿sí? Y me gusta ahora decir con sus palabras, ¿ya?, genéricas, con las palabras que no sean epónimos, ¿sí? Bueno, aquí, el pliegue lagrimal, justo en su orificio inferior, en el lado medial, el famoso pliegue ya lagrimal, ¿sí? Ese es el único que voy a prácticamente a mencionar, al pliegue lagrimal en el orificio inferior del conducto lacrimonasal. Y ahí termino, ¿sí? Ahora vamos a recordarles, jóvenes, esta imagen de acá, ¿ya? Dice tipos de lágrima y capas y componentes. La lágrima, entonces, es un líquido, ¿ya? Un líquido que no solamente está formado por agua, está formado también por aceite, grasa. ¿Y esa grasa quién lo fabrica? Las glándulas del meibomium, por ejemplo, están fabricándolo. Excelente. Además tiene proteínas, vitaminas, nutrientes, hasta glucosa. Ya, glucosa. Porque acuérdense que la lágrima nutre externamente a quién? A la córnea. ¿Están entendiendo? A la córnea.
Porque la córnea tiene vasos sanguíneos, no tiene vasos sanguíneos. Y la córnea por detrás, ¿quién la nutre? Marcelito, ¿quién la oxigena? A ver, recordaremos. Es el pulmón acuoso. En cambio, externamente, ¿quién había sido? La lágrima. La lágrima. Bien, ahora les voy a recordar a ustedes tipos de lágrima. ¿Ya? Las basales, las de reflejo y estas, las emocionales. Las emocionales, acuérdense, ¿ya? Se estimulan, tienen que ser estimuladas las glándulas lagrimales. Ahora digo glándula lagrimal, ¿por qué? He hablado que no es la única, hay también accesorios, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que lo va prácticamente a... ¿Me gusta? ¿Quién lo va a estimular? El parasimpático. Esa es la inervación, ¿se acuerdan del parasimpático? Facial. ¿Sí? Nervio petroso superficial mayor. Ganglio de Meckel. Nervio o ramo cigomático. Y el ramo lagrimal. El ramo lagrimal. ¿Sí? O lágrimo palpebral y llegará a la glándula uniéndose con el nervio lagrimal. Entonces no es el trigémino, la parte sensitiva, porque si se inflama la glándula, ¿duele? Duele. Entonces será pues el trigémino. Filetes sensitivos gracias al nervio lagrimal. Ya, la parte parasimpática es el, ¿qué parte real? 7. ¿Y desde dónde viene? Desde el núcleo salivatorio, desde el núcleo lagrimal o lágrimo muconasal. Ya, desde ahí viene. ¿Listo? Viene, sale la parte para origen real, se llama, parasimpático, cuerpo de la primera neurona. Ahora, esa parte parasimpática sale con el nervio facial y en un camino va con su colateral, nervio petroso superficial mayor. Él, con el nombre mediano, llegará al ganglio de Meckel. Del ganglio de Meckel, el ramo orbitario. El ramo orbitario se divide en dos, temporalar, lágrimo palpebral. Con el lágrimo palpebral llega a unirse aparentemente con el nervio lagrimal y de ese arco ya fibra parasimpática. Listo, ya está. Ya lo he dicho, la inervación entonces parasimpática es el facial. Me disculpen, si tiene inervación parasimpática, hay que frenarlo con el simpático, ¿sí o no? Fíjate, simpático, ¿de dónde llega? ¿Ya? Gracias a los que rodean a la arteria lagrimal. ¿Están entendiendo? Lo va a inhibir la lágrima. ¿Y de dónde vienen esos filetitos? Lexo pericardidio, vamos más atrás. Ganglio cervical superior. Simpático, de la cadena simpática. Ya lo he hecho todo. ¿Sí? Está bien. Muy bien. Ahora ya está la inervación simpática, parasimpática, sensitiva. Muy bien. Entonces, cuando hay un factor emocional, alegría, tristeza, ¿no ve? Alegría, las emociones empiezan a la eliminación, ¿no ve? Entonces hay un estímulo prácticamente sentimental, vegetativo, que logrará estimular, ¿no? A la glándula de producir lágrimas. Luego el reflejo, finalmente, se produce porque un cuerpo extraño, por ejemplo, nos molesta, ¿no es? ¿Sí o no? Ese es el estímulo que da lugar prácticamente a que se secrete el lágrima. Ya el reflejo. ¿Sí? Y por último, el basal. Este es el que más está presente, ¿no? Porque esta lágrima constantemente se está elaborando, porque al ojo hay que protegerlo, hay que envenecerlo en cada parpadeo, gracias a las lágrimas basales. Bien, ¿cuáles son los componentes, dije, de la lágrima? Agua. Se encuentra agua. ¿Qué más dije? Glucosa. ¿Sí? ¿Sabes de una vez? ¿Habrá sal? Sí, la lágrima salada, ¿sí o no? Muy bien. También tiene glucosa. Tiene nutrientes como proteínas o vitaminas. Tiene grasa, aceite, también tiene. Tiene un bactericida, la lisocima también, bonito. Entonces, con eso voy a recordarles ya que la lágrima o la película lagrimal tiene 3 capas. ¿Cuáles son esas 3 capas? Vamos a ir viendo, escúchenme por favor, ¿no? De la superficie a la profundidad. La más superficial es la capa lipídica. Escuchen esto. Esta capa lipídica, ¿quién creen que la fabrica? ¿Sí?
Agua con aceite y las glándulas de Meibomi especialmente ayudan. La capa acuosa. Esta ya es una capita, o sea, sí, presente en la lágrima, en esta película de la lágrima, ya, y para hacer limpieza, escúchenme, para hacer limpieza entre la córnea y la conjuntiva. ¿Están entendiendo? Corneal y palpebral. Excelente, ¿ya? Esa es la capa media, acuosa. Y por último, la capa de mucina, la última capita, esa es la que está prácticamente humedeciendo ya a la córnea y a la conjuntiva. Excelente. Tengo 3 capas entonces que debemos nombrar. Posible pregunta de examen. De la superficie a la profundidad. Así preguntaremos, ¿no? Digan lipídica, luego digan acuosa y mucina. ¿Sí? Mucina. ¿Ya hicimos esto? Ya hicimos esto. Aquí está. Hicimos bonito. ¿Se acuerdan? Esto voy a recordar, ¿no? Recordar. Entonces, para que ustedes no se olviden la acción primaria. Pero también es importante, ¿no? Importante recordarles a ustedes. ¿Ya? Ejemplo. ¿Cuál es la acción primaria de los músculos oblicuos? Rotación. ¿Sí? Rotación. ¿Se acuerdan la rotación? Cuando es hacia afuera, ¿cómo decimos? Extorsión. Hacia adentro. Intorsión. Y lo que rota, lo que les he explicado especialmente es a nivel, ¿ya?, del limbo corneal. ¿Se acuerdan? Especialmente el extremo superior del limbo corneal. Muy bien. Ahora, pero yo quiero con estas imágenes de acá, de cuadrito, recordar un poquito. Con estos no hay ningún problema. Ya, el recto medial y el recto lateral que hacen aducción y abducción. Excelente. Ahora mi pregunta es, solamente, mira, aducción, ¿lo harán el recto medial? No es medial, es medial. ¿Quiénes más llevan hacia medial el ojo? ¿Quiénes hacen aducción? La respuesta ahí lo tienes. ¿Quiénes más lo hacen? ¿Ya? El recto superior y el recto inferior. ¿Ya? ¿El recto lateral será el único que hace abducción? No hace. ¿Quiénes más hacen? Los oblicuos. ¿Están entendiendo? ¿No? Bien. Ahora, pregunta. ¿Serán los músculos, ya, recto superior e inferior que bajan o elevan el globo ocular? No son los únicos. Aparte del recto inferior que deprime, lo lleva hacia abajo, ¿quién creen más que también ya lo hace? El oblicuo superior. Lo deprime. ¿Y será el único músculo que eleva el ojo? No. ¿Quién más cree que lo eleva? El oblicuo inferior. Pregunta. Estos músculos oblicuos que son rotadores principales, también hay otros rotadores. ¿Quiénes creen que son? ¿Ya? Los rectos superior e inferior. ¿Se acuerdan? Esto, por favor, domine. Ya, domine. Por si acaso, domine. ¿Sí? Esto también hicimos el elevador. Aquí hemos quedado. Ahora, ¿qué viene? Arteria octal. Rapidito, ¿qué ves, por favor? ¿Podemos, jóvenes? Sí, ¿no? ¿Tenemos tiempo? ¿Hay de fuerzas? ¿La ¿no? ¿La molestar? Y va a nutrir de sangre que va a perfundir al globo ocular. Ahí habrá un retorno que se llama la vena oftálmica. Y ahora les recuerdo de esta arteria: origen, trayecto y terminación. ¿Sí? ¿De dónde nace la arteria? Escúchenme, acá. Facilito. ¿Dónde estará naciendo? Este de color verdecito es. Aprieto botoncito, bonito. ¿Ya? Y les voy a recordar que nace, ahí está su matriz. ¿Cómo se llama su matriz?
carótida interna, pertenece al sistema carotídeo. Aquel nivel está en la base del cráneo, claro, excelente, pero muéstrenme el nivel exacto, preciso. ¿Qué es esto? Apófisis crinoides anteriores. Entonces digan, medial a las apófisis crinoides anteriores. Así van a decir. En su origen, escuchen ustedes, se encuentra en la cara inferolateral de qué nervio óptico. Eso, muy bien. A partir de acá, la arteria se orienta en este sentido, igual que el nervio, hacia adelante y lateral. Miren, hacia adelante y lateral. Y atraviesa el conducto óptico que le permite a esta arteria, juntamente con el nervio, ingresar, escúchenme, ingresar, ¿dónde? Ya, a la cavidad orbitaria. Previamente atraviesan la perforación de la bandeleta ¿verdad? Superomedial. Muy bien, superomedial, excelente. Ahora, una vez que llega, aquí está más bonito, ¿ya? Una vez que llega a la órbita, después de atravesar esa bandeleta superomedial del anillo tendinoso común, ¿se acuerdan? Ya está. Bueno, ahora, ¿sí? ¿Dónde va a seguir? El trayecto es hacia adelante y lateral. Una vez que llega, insisto, ¿no? Al interior de la órbita, delante de ese anillo tendinoso, ¿ya? La arteria se ubica lateral al repito. Su llegada es al vértice de la órbita. En el vértice de la órbita, después de atravesar esa bandeleta, ya se encuentra lateral al nervio óptico. Ahora, ¿qué sigue? La arteria pasa por encima, continuando su trayectoria, va en sentido que tiene lugar, ¿sí? Hacia adelante y un poco hacia arriba. Vean, ¿sí? ¿Pasa encima de quién? El nervio óptico está pasando, ¿sí? Para acomodarse ahora medial al nervio óptico, el lateral medial. A partir de acá se proyecta hacia adelante porque ha ganado la pared medial de la órbita. Pero miren, nuestra arteria se dirige hacia el ángulo interno del ojo. Ahí está. Siguiendo la pared medial, siguiendo a este músculo satélite, este que está seccionado, ¿cómo se llama? Aquí está por arriba, oblicuo mayor. Entonces, siguiendo el borde inferior del músculo oblicuo mayor, esta porción anteroposterior. ¿Están entendiendo? Pero escuchen, detrásito, ¿no? Antes de atravesar o pasar, escúchenme, alcanzar, esa palabra, alcanzar el tendón de la polia de reflexión o la polia de reflexión del músculo oblicuo mayor, nuestra arteria oftálmica termina dando dos ramas terminales. ¿Cuáles son esas dos ramas terminales? Llamadas SAS, o sea, la arteria nasal y la arteria frontal. Eso quiero que sepas, ¿ya? Insisto, antes de alcanzar el tendón reflejo en el ángulo interno del ojo, parte superior, se divide en dos ramitas, la nasal y la frontal, o frontal medial y nasal, así de sencillo. Sin embargo, vamos a recordar después que estas arterias, ¿ya? Y salen del ángulo interno del ojo. Escúchenme, la arteria nasal lo hace debajo, escúchenme, debajo de la polia de reflexión. Ahí está la arteria nasal, ¿sí? Y esta arteria se distribuye por la raíz de la nariz, entrecejo, puente nasal y las vías lagrimales. ¿Están entendiendo? Lo más importante. Ahora, como esta arteria está debajo del tendón reflector, también llamado arteria infratroclear, debajo de la polia troclea. La otra arteria terminal, esa sale encima de la polia, ahí está encima de la polia, y se distribuye por el párpado superior, por el entrecejo y la frente, ¿ya?
Llámala frontal medial o supratroclear, porque sale encima de la polia o tróclea del músculo oblicuo mayor. ¿Están entendiendo? Irrita. Excelente. Sin embargo, en su trayecto, jóvenes, ya va a dar ramas colaterales. Peligro, posibles preguntas de examen. Lateral al nervio. ¿Os lo digo? ¿Cómo está la vida? La división didáctica de las, o la explicación didáctica de las colaterales es en relación al nervio óptico. Las que nacen lateral al nervio óptico, las que nacen superior al nervio óptico y las que nacen medial al nervio óptico. ¿Están entendiendo? Más didáctico. ¿Sí? Para que domines. Ahora, primera arteria, escuchen. En nacer, ahí está. ¿Cómo se llama esa arteria? Ahí lo estás viendo. Esa arteria acá, que nace lateral al nervio óptico, arteria central de la retina. Esta arteria central de la retina ingresa con el nervio óptico al globo ocular, por ese orificio. ¿Se acuerdan? El orificio, ¿no? Para este nervio óptico, que internamente nos presenta la papila ciega. ¿Se acuerdan? O el disco. Ah, qué lindo. Esta arteria, insisto, ¿ya? Ingresa al interior de la cavidad, ya del globo ocular, y prácticamente, miren, se va a dividir en ramas ascendentes y en ramas descendentes. Y las ramas ascendentes o descendentes van a dar ramas laterales y mediales. Qué lindo, está interesante. Aquí está bonito. Miren cómo se ve en un fondo de ojo. Estas ramas que estás viendo acá es causante en el fondo de ojo, la arteria central de la retina. Insisto, está ingresando por este orificio posterior y lo ves internamente el disco, ¿ya? Óptico, este punto ciego, ¿no? Bonito. Aquí está. ¿Sí? Ramas ascendentes, ramas descendentes. De igual manera, ya. Ramas mediales y ramas laterales, o nasales y temporales. Este es del lado, ya, del lado, perdiendo, bonito. Derecho. Excelente. Del lado Derecho. ¿es derecho o izquierdo? Ah, no, izquierdo. No. Es derecho. Ah, derecho. A ver, vamos a ver. Estoy acá. Si es del lado derecho, no. Esto no tiene que ser nasal. Esto es está con el fondo de ojo. ¿Ya? Aquí está el lado nasal y aquí está el lado, sí, temporal, o medial y lateral. Izquierdo. Ahora, escuchen bien. Mi pregunta es, si esta arteria la vas a bloquear, vuelvo a insistir, el famoso ácido hialurónico o un trauma, o peor todavía. Entonces, mucho cuidado, ¿no? El ácido hialurónico, ¿por qué arteria puede viajar? Como trombo, o la arteria frontal, o nasal, mucho cuidado. Arteria octávia. El trombo, acá llega el trombo, ya no hay sangre para la arteria central de la retina, y de tal manera, ahí está el problemita. Vean ustedes. Esta imagen bonita que está viendo como cabeza de medusa. ¿Ves? Ahora ya no. Se engruesa, se hace más hemorrágico acá. ¿Qué significa?